Buenas con todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre psicología general en los temas de emoción y motivación. Tenemos como integrantes a Diego Criollo, Alejandro Fernández, Diego González, Jesús Maldonado y José Orellana. Como primer tema tenemos perspectivas sobre la evolución y sexo. Lamarck, en su filosofía zoológica, expuso una descripción sistemática de la evolución de los seres vivos. Las especies provienen unas de otras. Estas han ido clasificando desde las más simples hacia las más complejas. El cuerpo u órganos de cada especie se van a desarrollar como consecuencia de la reacción y adaptación del ambiente. La evolución son los cambios o consecuencias que tiene el mundo en el ámbito ambiental. Los cambios van a ser necesarios en toda especie para la supervivencia. En cuanto a la evolución del sexo, los fundamentos del enfoque evolucionista de la sexualidad se remontan al propio Darwin y a la importancia que otorgó dentro de las teorías que propuso, la evolución y la elección de pareja. Darwin distinguió dos clases de procesos selectivos. La primera, la selección natural. Esta se refiere a las características que elevan la probabilidad de supervivencia y evolución de estas especies. Y la segunda, la selección sexual, referida a aquellas características que tienden a incrementar el éxito individual en el apareamiento y la capacidad para reproducirse con otras especies. Por segundo tema, tenemos hambre y sed. Aquí se aplican factores biológicos, factores culturales y ambientales, trastornos alimentarios y obesidad y sed. En los factores biológicos, el hambre en general puede variar según la persona y el tiempo. En esta situación interviene una parte importante del cerebro, que es el hipotálamo. Aquí se da el hipotálamo lateral, que es cuando el intruso o persona empieza a comer, y el otro es el hipotálamo ventromedial, que es cuando el intruso deja de comer y lamentablemente llega a la desnutrición. En los factores culturales y ambientales, la persona es cuando, de la forma que reacciona, cuando siempre va a influir de acuerdo a la experiencia que ha tenido con aquella comida. Además, la cultura también influye en lo que decidimos comer y en qué cantidad. Por otro lado, el hambre es el producto de la interacción compleja de fuerzas ambientales y biológicas. En los trastornos alimentarios y obesidad, el hambre puede llegar a causar varios problemas como la anorexia, obesidad, entre otros, ya que afecta mentalmente al ser humano, causando así conductas inapropiadas en el mismo. Y por último, en la sed, es, esta es estimulada por señales internas y externas. Es controlada por dos reguladores que interactúan y se complementan entre sí, ya que, ya que cuando el nivel de líquido extracelular disminuye, fluye menos sangre a los riñones, los cuales liberan a su vez una sustancia en el torrente sanguíneo que desencadena y así causa la sensación de sed. Como tercer tema tenemos otros motivos. Dependen fuertemente de necesidades biológicas, ya sea en hambre o en sed, en lo que es lo contrario al sexo, en lo que se puede clasificar como motivos de estímulos que son la curiosidad. Todos somos curiosos, ya sea en nuestra familia o con los eventos y circunstancias que pasen en nuestras vidas. Tenemos otro, la manipulación y contacto. Se concentra en objetivos específicos que queremos sentir o tocar, los que queremos jugar antes de sentirnos satisfechos. Tenemos otro que es la agresión. Abarca todas las conductas que pretenden causar daño físico o psicológico. Tenemos otro punto que es el logro, la necesidad de destacar, de superar los obstáculos. También la afiliación. Se trata de estar afiliado a otras personas. Y como para terminar, la jerarquía de motivos. Son necesidades ordenadas desde la más baja a la más alta el que puede ser humano. Y tiene el derecho de cumplir aquellas necesidades. Bueno, como cuarto tema, vamos a hablar sobre las emociones. Al igual que los motivos, también las emociones activan y estas dirigen nuestra conducta. También tenemos que son esenciales para la supervivencia y una fuerte importante del enriquecimiento personal. También tenemos que las emociones están vinculadas a variaciones en la función inmunológica y por ende a la enfermedad. Las emociones también juegan un papel importante en la determinación de nuestro éxito. Es entonces claro que si queremos entender a la conducta humana, debemos entender a las emociones. Vamos a hablar sobre las emociones básicas. Mucha gente ha intentado identificar y descubrir las emociones básicas experimentadas por los seres humanos. Robert Plutchik
propuso que existen 8 emociones básicas. Estas constan de temor, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. Cada una de estas emociones nos ayuda a ajustarnos a las demandas de nuestro entorno. También tenemos que la sorpresa está más estrechamente relacionada con el temor que con el enojo. La alegría y la aceptación son similares entre sí con respecto a la repugnancia. En el modelo de Plutchik, diferentes emociones se combinan para producir un espectro de experiencia más amplio y rico. También con respecto a las categorías de Plutchik, las emociones varían en intensidad y están representadas por las dimensiones verticales. Cada una de estas emociones se vuelve menos intensa y las distinciones entre las emociones se vuelven menos marcadas. Bienestar. Para los psicólogos, la felicidad es un aspecto del bienestar subjetivo. Además de la felicidad, el bienestar subjetivo supone experimentar más emociones positivas que negativas y tener sentimientos que satisfagan en general con la vida. De manera más específica, no encontramos correlación entre edad, género o inteligencia y felicidad. También tenemos que cada vez más los investigadores están llegando a creer en las claves para la felicidad. Son las metas que tiene la gente, su habilidad para adaptarse a las condiciones que los rodean y su personalidad. También tenemos las teorías de la emoción. Estas son 3 teorías iniciales de la emoción, según James Lange y Canon Ward. Las teorías cognitivas de la emoción y los desafíos de la teoría cognitiva. Por último tema tenemos la comunicación no verbal. Esta consta de expresión facial, mirada, postura, gestos, distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros. Podemos identificar varias categorías dentro del lenguaje no verbal, como son emblemas, que son movimientos que sustituyen algunas palabras. Ilustrativos son movimientos que acompañan, subrayan o modifican el. Por último tenemos género, cultura y emoción. Género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, niños y niñas y las personas con identidades no binarias. Cultura tiene muchos significados interrelacionados, es decir, es un término polisémico, pero se podría decir que es la combinación de tradiciones. Y por último tenemos la emoción, que son reacciones psicológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Bueno, esto fue todo con respecto al tema de motivación y emoción. Gracias.